Hola, esto es en honor a la verdad. La gracia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los que me escuchan. Y en esta hora vamos a tocar este tema que lo he titulado La Bestia. Quiero decir a todos los que me escuchan, aquellos que tienen oídos para oír, aquellos que son ovejas del Señor Jesucristo, Él es el Maestro. Vamos a hablar cosas que van a romper quizás esquemas o paradigmas, imaginaciones y argumentos que se han levantado en contra de la verdad, pero que las hemos escuchado por tanto tiempo que probablemente nos choque. Así que les recomiendo que abran sus Biblias, tengan papel y lápiz, para ver si exactamente lo que se está hablando está en las Escrituras. Porque la palabra de Dios dice que el que se desvía y no persevera en la doctrina de Jesucristo se ha extraviado de la verdad y no tiene a Dios. Así que nosotros le pedimos a Dios que su gracia sea con nosotros y todos los que nos escuchan. Examínenlo todo, retengan lo bueno. Entonces me están escribiendo personas agradeciendo que el encargo que el Señor nos ha dado de predicar y enseñar su palabra, tal y cual fue escrita e inspirada y no interpretándolo de acuerdo a tradiciones religiosas, está libertando a muchas personas, aún ateos. Nos han escrito diciendo que por causa de estos videos se han entregado al Señor Jesucristo y quieren ahora leer la Biblia y quieren bautizarse. El problema es que la iglesia allá afuera está adormecida. Acordémonos lo que nos dijo el Señor Jesucristo en los tiempos postreros, dando Él las características de la iglesia, las comparó a las 10 vírgenes. Y algunos la llaman que habían 5 que eran sensatas, insensatas, pero el punto, lo que quiero decir era, habían 10 vírgenes. Las 10 fueron llamadas e invitadas a las bodas. Las 10 tenían lámparas y en sus lámparas tenían aceite. Las 10 se durmieron, porque hay un efecto Mandela en muchos que piensan que 5 se durmieron. La Biblia dice que todas se durmieron. Entonces, en este momento vamos a enseñar este tema: no condenes sin investigar. Y la única manera de conocer la verdad es que nos presentemos con corazón contrito y humillado y preguntarle al Señor si estas cosas son así. Tengamos un corazón noble antes de estar condenando, porque no te entra en tu teología, como me escribió uno cuando yo hablé de que cuando venga la Nueva Jerusalén, y dice la Biblia, eso es lo que está escrito, estoy repitiendo lo que está escrito, y no vi en ella templo. Y me escribió uno, que tú estás enseñando algo falso, y qué me dices del templo de Ezequiel, y etcétera, etcétera, etcétera. No pretendo en una hora estudiar todo Apocalipsis o el libro de Daniel, es imposible, pero vamos a dar bases o fundamentos inamovibles de las Escrituras, y en base a eso podemos interpretar lo demás. Y ya saben los que me conocen, yo respeto el fundamento que nadie puede cambiar, que es Jesucristo mismo. Pablo dijo que el que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la verdad, a la piedad, a la santidad, dice, está envanecido, no sabe nada, Señor, sino que delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Son contiendas de palabras. Nosotros no vamos a contender con nadie en contiendas de palabras. Si el Señor no te revela Él mismo, ¿quién soy yo? De manera que en esta hora vamos a hablar de este tema, y quiero leer las Escrituras en 2 de Timoteo, capítulo 4. Dice: te encarezco delante de Dios, hablando el apóstol a Timoteo. Le dice: te encarezco delante del Dios, del Señor Jesucristo. Repito, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. Vamos empezando por ahí. Cuando Dios, por medio del Cordero, Jesucristo mismo, que es el Señor que se va a sentar en el trono blanco, Él va a juzgar, ahí lo dice,
Juzgará a los vivos y a los muertos y dice cuándo lo va a hacer. Lo va a hacer en su manifestación. ¿Cuándo se va a manifestar? Cuando Él venga en el gran día del Señor. ¿Cuándo es el gran día? Cuando Él venga, cuando todo ojo le verá, cuando los cielos se conmuevan, las estrellas caigan y todo el mundo se va a enterar porque lo verán. Y las gentes, dice la Biblia, y los reyes de la tierra se esconderán y dirán que nos libren y que nos tapen las cuevas porque la ira del Cordero ha llegado. Entonces, cuando Él venga, de acuerdo a las Escrituras y no de acuerdo a unas teorías o fábulas artificiosas que se han inventado, las Escrituras dicen que el Señor Jesucristo va a juzgar a los vivos y a los muertos y lo va a hacer en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y dice la palabra de Dios, redarguye, reprende, exhorta. O sea que el Señor nos ha llamado y me ha llamado a reprender, a redarguir y a exhortar. Y no para decir que todo está bien y que Dios nos ama a todos. Dios probó su amor cuando dio a su unigénito. Él ya probó su amor, no necesita probarlo otra vez. Él está sentado y está esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, lo que ellos sienten, lo que ellos piensan, lo que les acomoda a su entendimiento. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y quiero hacer un paréntesis para decirle que en mi computadora yo tengo muchos estudios e investigaciones que hago de manera personal y tengo muchos videos y ya han borrado de mi propia librería como 6 o 7 videos. Sí, porque en esos videos aparece claramente cómo la NASA se les olvidó de sacarse los cables que lo tienen colgado cuando están flotando y se ven todos los errores y se ve claramente todo y lo han borrado y lógicamente hicieron un delete y borraron y me lo quitaron. Lo que quiero decir con esto es que tomen nota, apunten, porque yo no garantizo hasta cuándo los videos que ustedes están viendo de su servidor va a estar en la internet. Así que, como dice la palabra del Señor, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Vamos a leer otro pasaje en 1 Timoteo, también capítulo 4. 1 Timoteo 4 dice, pero el Espíritu claramente dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, van a renunciar, se van a apartar, van a negar la fe. ¿Y cómo lo van a hacer? Ahí lo dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, estamos hablando en esta hora, la bestia. Me escribió una persona honesta, es una pregunta honesta y justa, pero ¿cómo es eso de que el Apocalipsis y el anticristo no es como se nos han enseñado? Y le escribí de nuevo, porque me escribió un montón de versículos esta persona, demostrándome que estaba equivocado. Y yo le hice una sola pregunta, muéstrame en la Biblia donde dice el anticristo en el Apocalipsis. Y no me volvió a contestar. Se habrá dado cuenta de que la palabra anticristo figura en 1 de Juan y en 2 de Juan, 5 veces. Entonces, vamos a enseñar, número 1, de la bestia. Y la Biblia habla de 2 bestias en Apocalipsis capítulo 13. Y en Apocalipsis capítulo 13 vemos claramente que hay 2 bestias. La primera sale y sube del mar.
Y la segunda bestia, dice, sale de la tierra. Y esta segunda bestia, dice que tiene cuernos como de cordero. Y sabemos que un cordero es un animal de la línea ovejuna que es pequeño hasta 1 año. Y normalmente pues no le han desarrollado los cachos o los cuernos. Y consecuentemente no es ofensivo, no es dañino aparentemente. Quiere decir que la segunda bestia tiene cuernos, pero los tiene como de cordero, pero tiene una cosa especial. Si bien es cierto, tiene unos cuernitos como cordero, o sea, tiernos que ni siquiera han salido, pero sí tiene una tremenda boca. Ahora, después de decir eso, vamos a dejar quieta un rato a la segunda bestia y vamos a hablar de la bestia que habla Daniel, y vamos a ver que la bestia que habla Daniel en capítulo 7 es la misma bestia que también habla en capítulo 3 en la primera parte, de la primera bestia que sube del mar, y que es la misma bestia que está hablando en Apocalipsis capítulo 17. Y al último vamos a hacer un recuento para darnos cuenta que esa bestia al final de cuentas es juzgada por el capítulo 18 Apocalipsis. Entonces lo que quiero decir primeramente, la Biblia dice que el agua no puede producir bestias. ¿Dónde está eso? Génesis capítulo 1, 24 dice, produzca la tierra seres vivientes según su género. O sea, la tierra va a producir seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales. O sea, la tierra produce bestias, el mar no produjo hombre, las aguas no produjeron al hombre. Las aguas produjeron a las aves y a los peces. Pero según la palabra de Dios, dice que Génesis 3:14 dice, Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. O sea que la serpiente sale de la tierra y estamos viendo que Dios no puede contradecir su palabra. La primera bestia, Apocalipsis 13, sale del mar y la primera bestia sale del mar y la segunda bestia, esta que está acá, sale de la tierra. Quiere decir que es un hombre. Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Ahora, con este principio vamos a entender entonces una cosa, que la bestia de Apocalipsis de Daniel capítulo 7 al 28, 7 al 28, Apocalipsis 17 del verso 13 al 18 y Apocalipsis 13 del verso 1 al 10, está hablando de reyes y reinados, está hablando de dominios territoriales. La cuarta bestia va a ser un dominio mundial, el diablo es soltado, arrojado a la tierra para engañar a las naciones, va a ser un engaño mundial. Y esta segunda bestia que sale de la tierra es el que se va a encargar, porque esta primera bestia que sale del agua, del mar, se le dio una boca. Pero esta segunda bestia es la que obliga a los hombres a hacer imágenes de estas bestias, y todo aquel que no la adora, entonces es muerto. Entonces la palabra del Señor dice que Jesucristo despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y dice, como los hijos participaron de carne y sangre, Jesucristo también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que hubieron muchas bestias y muchos imperios que trataron de tener un control mundial, y ya vamos a enseñar en otra oportunidad. He hecho 18 imperios en la historia de la humanidad. Entre ellos está el imperio de los incas, por ejemplo. O sea que no estamos hablando de algo que no se pueda comprobar, son imperios que han existido, y el último existente es, ustedes saben, Estados Unidos. Entonces estamos hablando de que el Señor Jesús, la palabra dice que Él despojó y echó fuera a Satanás del mundo. ¿Dónde está eso? De acuerdo a la doctrina de Jesucristo, en Juan capítulo 12, verso 31, y lo voy a leer, Juan capítulo 12, verso 31, la palabra de Dios dice así:
ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. O sea, el Señor estaba hablando de eso, de su muerte en la cruz, cuando Él despoja a los principados y potestades y triunfa en la cruz. Y a nosotros que estábamos muertos también nos resucita y nos da vida. Por eso la palabra de Dios dice, si habéis muerto, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Jesucristo está sentado en el único trono que hay en el cielo. Entonces la Biblia dice que nosotros hemos resucitado con Él, que Él nos hizo reyes y sacerdotes. No dice que nos va a hacer, nos hizo reyes y sacerdotes. La palabra de Dios dice que hemos resucitado con Él. No me estoy inventando eso, quiere decir que nosotros ya hemos resucitado. El que tiene oídos para ir, oiga. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál resurrección? De acuerdo a las Escrituras, nosotros hemos resucitado con Jesucristo. De acuerdo a las Escrituras, el Señor dijo, ahora, o sea, cuando Él muere en la cruz, antes de ir a esa cruz, dijo, ahora es el juicio de este mundo. Algunos interpretan que esto va a ser después de 3000 años quizás, 2000 o 1000, no sé. Pero Jesucristo dijo la verdad o mintió. Y te aseguro que si nosotros contradecimos lo que Él dijo, 100% nosotros vamos a estar mal, pero Él siempre va a tener la verdad. Cuando Él dijo, ahora es el juicio de este mundo, créeme, ahora fue ese juicio. En ese momento el Señor dijo lo que dijo y lo dijo por una razón. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿En qué momento? Cuando despoja triunfando en la cruz. Él lo dijo y yo lo creo. Y entonces, si eso es así, la Biblia también dice en Apocalipsis 12:9 que lo arrojan de nuevo a la tierra para engañar a las naciones. ¿Dónde está eso? Apocalipsis 12:9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. O sea, para que, bien claro, porque no haya equivocación. El cual dice, engaña al mundo entero. Dice, y fue arrojado, ¿a dónde? A la tierra. O sea, primero el Señor Jesús dice, ahora es el juicio, ahora el diablo es arrojado del mundo. Y luego en Apocalipsis 12 dice, ahora es arrojado otra vez en la tierra. Entonces hubo una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿De dónde fue arrojado? Lo pueden leer ahí. ¿A dónde lo arrojaron? Dice, verso 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de Dios y menospreciaron su vida hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra. ¿A dónde lo arrojaron? A la tierra. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, o sea, que no se puede interpretar otra cosa, sino que está escrito, el dragón fue arrojado a la tierra. ¿Qué pasa? Dice, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas del águila para que volase de delante de la serpiente, etcétera, etcétera. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y le fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son estos dos grupos? Los que guardan el mandamiento de Dios y los que retienen el testimonio de Jesucristo. La Biblia dice que el verdadero Israel, el Israel de Dios, es espiritual, que existen verdaderos israelitas y falsos israelitas. Ustedes dicen que son judíos y es una blasfemia que diciéndose judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. No por ser descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendencia de Abraham son todos llamados hijos de Dios. Jesucristo le dijo a la higuera, sécate, y luego los discípulos dijeron, se secó. Sí, quise que lo escucharan, que estén conscientes de lo que hablé, y al rato más adelante el Señor le dijo a los fariseos, el reino de los Dios, el reino de los cielos, el reino de Dios ha sido quitado de ustedes.
y le será dada a gente que produzca fruto. Entonces, el Señor Jesús, cuando va a la cruz, al diablo lo echa fuera del mundo. Y después, o sea, lo tiene restringido, por así decirlo. Porque Satanás no está destruido. La Biblia dice que eso va a pasar en Apocalipsis capítulo 20, me parece verso 10, si no me equivoco. Ese versículo es el más que me cuesta memorizarme, no sé por qué será. El que más me cuesta memorizarme. 20:10, la mitad de 20:10, así me lo voy a recordar mejor. Dice, y el diablo que los engañaba, porque ese es el problema, y esa es la misión de él cuando le queda poco tiempo. Cuando es arrojado otra vez a la tierra, al mundo, porque acuérdense que Jesús lo juzgó y lo echó fuera del mundo. Cuando entra y lo arrojan de nuevo a la tierra, tiene poco tiempo. Y dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Estaban la bestia, y de eso estamos hablando. ¿Quién es la bestia y el falso profeta? Entonces, algunos creen que la bestia es el anticristo. Entonces yo le dije a ese muchacho que me escribió un sermón dándome versículos y versículos, y yo decía amén, 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 amén. O sea, todos los versículos yo decía amén. Pero el problema está que él llegaba a una conclusión que le daba la gana. Yo le dije una sola cosa: dime en Apocalipsis que la bestia es el anticristo. ¿Dónde dice eso? Y no me volvió a escribir. Entonces hay gente que cree que ahí está la bestia, ese es el anticristo. ¿Dónde dice eso? Entonces, Jesús despoja al diablo, a los principados y potestades, los exhibe públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Hebreos 2:8 dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, pero todavía, dice la palabra en Hebreos, todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Porque lo que hizo el Señor con Satanás es que lo ató, lo restringió. Lo limitó en su actuar, porque el día que suelten a él y lo arrojen en la tierra, lo que va a hacer es engañar a todas las naciones. Porque él quiso eso desde hace muchísimo tiempo, pero solamente hubieron imperios, por nombrar algunos, el egipcio, el caldeo, el babilónico, el caldeo, el medo-persa, los griegos y los romanos nunca llegaron a abarcar el mundo entero, porque mientras estaban ahí también los incas estaban por allá en el Tahuantinsuyo. Los chinos con fulano de tal también, pero nunca. Genghis Khan, por ejemplo, fue del imperio mongólico, tuvo tremendo poder, pero nunca ese imperio tampoco abarcó todo el mundo. Pero va a llegar un momento, la última bestia sí va a alcanzar el mundo entero. Y esa es la bestia que era diferente a todas las demás, y de eso vamos a hablar. Entonces el diablo está restringido, está atado, limitado, pero aún no destruido. Eso viene en Apocalipsis 20:10. Así que, ¿quiénes son la bestia? Vamos a ver que la bestia no es nada más ni nada menos que la cizaña y el falso profeta, donde estaban los que fueron engañados. La bestia y el falso profeta. O sea que todavía déjenlo eso ahí, no estén condenando ni juzgando antes de examinarlo todo. Juzguen con la palabra de Dios y no de acuerdo a las doctrinas tradicionales. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, entonces es una declaración escondida de un tiempo completado, llenado. 1000 años es un tiempo simbólico que significa completado, llenado, cumplido. ¿Por qué? Ejemplo, para el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Otro segundo ejemplo, 1 hace huir a 1000 y 2 a 10,000. 1 hace huir a 1000 y 2 a 10. El término 1000 es un término de cumplimiento total. Se llegó, como se dice, completado, llenado, cumplido. Satanás es arrojado a la tierra y se le permitirá que engañe a nivel mundial, un engaño a todas las naciones que provocará un nuevo y último reinado, un último imperio que va a abarcar todo. Y va a ser como un leopardo, como un oso, y como va a tener la boca de un dragón. Va a ser rápido, fuerte, y va a tener un alcance, porque cuando el león ruge, dice que no sé a cuántos kilómetros las presas se quedan paralizadas.
tiene un alcance bien largo y va a ser rápido, va a ser poderoso. Entonces, los babilonios, medos, persas, griegos, romanos no abarcaron el mundo entero. Esta vez sí lo hará y durará poco tiempo. Según la palabra del Señor, 42 meses, 3 años y medio, 1260 días, 42 nuevas lunas. Apocalipsis 17, 12. Y los 10 cuernos que ha visto son los 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá. ¿Saben por qué? Porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que con Él están son llamados, elegidos y fieles. Bienaventurado el que retiene las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a empezar. Daniel capítulo 7, verso 9, y vamos a darnos cuenta de que está hablando de la misma bestia. Daniel capítulo 7, voy a leerlo. Vamos a empezar del versículo 7. 7:7 dice: Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible. No vamos a hablar de las otras 3 que vio, que la primera como león, la segunda era como un oso y la tercera como un leopardo. Vamos a hablar de la cuarta porque es especial, es diferente a las otras, muy diferente a las otras. Abarca más, es más poderosa, más rápida, más fuerte. Dice: y aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía ¿cuántos? 10 cuernos. Hasta la bestia, y tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tenía 10 cuernos. Y dice: y tenía 10 cuernos. El versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, o sea que mientras estaba que miraba los cuernos, dice Daniel, dice aquí otro cuerno pequeño, otro cuerno pequeño. O sea que mientras él estaba contemplando los cuernos de la bestia, dice que vio otro cuerno pequeño. Aquí, lo dibujé aquí en rojo. O sea que si eran 10 y vio otro, entonces suma 11. Y de esos, dice la Biblia, salía de entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos. ¿Cuántos cuernos fueron arrancados? 1, 2, 3. 11 menos 3 quedaron 8. Y aquí que este cuerno tenía, dice la Biblia, tenía ojos como de hombre. Muy importante, como de hombre. Hemos enseñado muchas veces que el Espíritu de Dios descendió sobre el Señor Jesús como paloma. No era una paloma, porque la palabra de Dios en Romanos dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombres y de aves. O sea que Dios no puede contradecir su palabra. Entonces, cuando Jesús dijo, vi a Satanás que cayó como un rayo, Entonces, con la palabra de Dios dice que esta bestia va a tener ojos como de hombre. Pero dice, pero sí va a tener una boca. No dice que va a tener como una boca. Dice que va a tener una boca que hablaba grandes cosas. Va a tener una bocota grande y va a hablar blasfemias y grandes cosas en contra de los santos de Dios, en contra del pueblo de Dios, en contra de los elegidos de Dios, en contra de los que guardan los mandamientos de Dios y en contra de los que retienen el testimonio de Jesucristo. No va a estar en contra de todos aquellos que dicen todo es amor, que los homosexuales se pueden casar y al final Dios es amor. No. A ellos no les va a preocupar esa clase de gente. Entonces, eso es lo que va a pasar. Entonces estamos viendo
esta dinámica aquí. 10 cuernos, sale otro, un 11, y luego se quitan 3, 11 menos 3 son 8. Tiene ojos como de hombre y una boca que hablaba cosas. Ahora vamos a ver la explicación. Entonces dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Eso está en Apocalipsis capítulo 20, verso 12. El que se sienta en el trono de Jesucristo. No está hablando nada más ni nada menos de Jesucristo. Y ahora no vamos a predicar o enseñar, mejor dicho, acerca del anciano de días, que vino uno de los mismos que pasa en Apocalipsis. Dice que ¿quién es digno? Y el Cordero agarró y tomó el libro de la mano del que estaba sentado. No vamos a explicar eso, pero hay enseñanzas donde pueden escuchar y prestar atención a la explicación de acuerdo a las Escrituras. Entonces dice: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Dice: mientras hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. O sea que, en otras palabras, pasa todo esto, la bestia habla grandes cosas, ese cuerno se levanta y habla un montón de cosas, y ahí se acaba todo. El Señor viene con sus millones de ángeles, ¿y qué pasa? Dice que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Es lo que yo llamo el juicio en un solo día. En una hora vino sus juicios. Apocalipsis 18, 8, versículo 8, 10, 17, 19 y 21. El humo subió por los siglos de los siglos. Apocalipsis 19, 3. Entonces dice: habían quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido dado prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Eso es lo que la palabra del Señor habla del Cordero que tomó el libro. Él es el único digno. El Cordero es Dios manifestado en carne. Se despoja siendo igual a Dios, no estima el ser igual, se despoja y se hace semejante al hombre en una condición mortal. En esa condición se hace obediente hasta la muerte. Pero una vez que termina todo, Él se sienta en su posición original, en su posición de honor y de majestad, lo que es el dexios de Dios o la diestra de Dios. Se coloca en su lugar de honor, en su trono. Entonces, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. O sea que yo no veo ahí que después de eso pasan 1000 años. Yo lo que veo ahí, que cuando toda esta bestia, todo esto sucede, cuando Él viene, ahí se acabó todo, como dicen las palabras del cielo. He aquí que con las nubes del cielo, Jesucristo lo dijo, entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. No se dejen engañar. El día que Él venga, todos se van a dar cuenta. Pedro lo dijo de esta manera: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, en ese día, los cielos se estremecerán con gran estruendo, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así va a ser el día del Señor. Cuando Él viene, es el juicio, ahí empieza el juicio. Como dijo el primer versículo que cité en las Escrituras, cuando venga a juzgar vivos y muertos en su manifestación. Ahí es que va a ser el juicio. Entonces, si has creído una doctrina equivocada y no eres lo suficiente humilde para siquiera orar y decir, capaz que estoy equivocado, o sea, si ni siquiera tienes la humildad para arrodillarte y decir, Dios mío, Señor, capaz estoy equivocado, enséñame. Te aseguro que se va a cumplir como la palabra de Dios dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, o sea, el que quiera saber la verdad, conocerá si la doctrina es de Dios
o si yo hablo por mi propia cuenta, dijo el Señor Jesús. A un corazón contrito y humillado no lo desprecia. Uno que está ciego y reconoce su necesidad, el Señor le quita la venda. Pero si tú crees que ya sabes todo, entonces sé feliz, no necesitas volver a mirar mis videos y Dios te bendiga. Dios te bendiga y, como repito, sé feliz en tu doctrina. Y cuando vengan las bestias y todo, entonces ahí vas a tener que dar unas explicaciones, pero va a ser demasiado tarde. Porque el alcance de esta bestia es demasiado rápido, es fuerte el alcance, dura bien poco. Entonces, vamos a seguir hablando. Dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que me asistían y le pregunté la verdad acerca de esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 bestias son 4 reyes que se levantan en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. O sea, ¿dónde están los 1000 años? ¿Dónde está el milenio? De acuerdo a las escrituras dice, estas 4 bestias son los 4 reyes que se levantan en la tierra y después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino para siempre. O sea que después de 1000 años no va otra vez a Satanás, lo vuelven a soltar. No. El Señor Jesús ya lo echó fuera del mundo y después lo van a arrojar otra vez a la tierra, pero por un poco de tiempo. Entonces, tuve deseo de saber la verdad. Me gusta esa palabra, tuve deseo de saber. Si tú tienes deseo de saber la verdad, Dios te la va a revelar. Pero como le dijo a los fariseos el Señor Jesús, ¿nos dices a nosotros también ciegos? Le dijo a los fariseos. Bueno, si fuerais ciegos en verdad no tendrías pecado, porque ahora decís, vemos, vuestro pecado permanece. Para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Entonces, cuando Daniel tiene el deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, asimismo acerca de los 10 cuernos. O sea, tenía 10 cuernos. Ya lo hemos visto, 10 cuernos. ¿Ok? Y dice, y del otro que le había salido, o sea, el número 11, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros, y veía yo que este cuerno de acá, el 8, hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta, ¿qué pasó? Que vino Jesucristo el Señor, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Cuándo recibieron el reino? Cuando Él viene. Dijo así, la 4ª bestia será un reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra. ¿Cuánto? Toda, va a abarcar toda la tierra. Esa es la gran diferencia entre las demás bestias que han existido. Los babilonios, los medopersas, los griegos, los romanos y aún la mezcla. Porque quisieron hacer otra vez reinados que abarquen toda la tierra y se casaban un rey con la hija del otro rey. Quisieron mezclarse con alianzas humanas, pero aún así no lograron controlar a todo el mundo. Pero ya se está acomodando todo porque el advenimiento del inicuo es por obra de Satanás. Lo que yo llamo el falso profeta, la palabra de Dios dice el falso profeta, es un hombre. Él es el que hace señales y prodigios, pero los milagros y prodigios y hace descender fuego del cielo son mentirosos. Y yo no lo entendía por años. Pero decía, pero si está haciendo milagros, está haciendo prodigios, está haciendo señales y se está viendo, entonces ¿por qué son mentirosos? Hasta que hace 2, 3 días, en la madrugada del Señor, cuando me está haciendo entender toda su palabra, me da el entendimiento para comprender lo que está escrito. Si dice que son mentirosos, son mentirosos. La tecnología se va a usar a un nivel que la gente, su conducta la van a modificar, van a hacerle sentir cosas y la patente, por si acaso. Las patentes
están ya registradas con nombre y con número en los récords públicos de Estados Unidos. Ya la tecnología está dada para que la gente en un momento sienta cosas, produzca cosas hasta en su cuerpo, y la tecnología ya está inventada. Entonces, ¿qué pasó? Yo quiero poner esto bien grande. La cuarta bestia, Daniel 7:23, porque ahí dice, tuve deseo de saber la verdad de la cuarta bestia. O sea, quiero saber la explicación. Bueno, ahí se lo explican. 23, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Esto es un cuarto, pero es un rey. No, es un reino, no es un hombre. Sale del mar esta bestia. Pero lógicamente es por obra de Satanás todo esto. Y va a tener un representante, por supuesto, un hombre. Este hombre va a parecer inofensivo. Oh sí, va a estar de blanco, va a hablar como un pobre infeliz quizás. Porque la gente va a decir, ay, ¿quién será? Qué bueno, qué bonito es este hombre, qué bonito habla. Pero cuando habla va a hablar desde el fondo del infierno. Porque va a creerse que es Dios. Y va a hacer señales, sí lo va a hacer, pero va a ser con tecnología, van a ser mentirosos. Y la gente se lo va a tragar todo. Se lo van a creer con todo. Por eso dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a todos aquellos que no recibieron el amor de la verdad. ¿Cuál verdad? Que el que se extravía y no persevera en la doctrina de lo que enseñó Jesucristo, en esas benditas letras rojas que algunas Biblias tienen, el que no se pega ahí, se perdió. No lo digo yo, segunda de Juan, versículo 9. Entonces, y los 10 cuernos, Daniel 24, los 10 cuernos, esto de aquí, dice, significan, o sea que no hay que interpretar lo que están dando el significado. Significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, tras ellos se levantará otro, 10 y tras otro, el 11. Dice, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Eso lo enseñamos la vez pasada. La gran madre santa iglesia romana y babilónica y ramera, o la santa madre iglesia católica romana, ya cambió el calendario hace tiempo. Y dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido hasta el fin. O sea, ¿y dónde está el milenio? Porque se salteó. Jesús también dijo, cuando Él venga va a ser como una red que cae sobre todos y recogen todos los peces. Los pone a un lado a unos y otro lado a la derecha. Todas las naciones delante de Él, las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces, se acaba todo. Entonces dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. ¿Cómo estamos de tiempo? No sé si hacer un break o probablemente vamos a continuar, porque esta fue la primera parte de Daniel. Ahora quiero ir a la misma bestia en Apocalipsis,
Y ahí nos vamos a quizá demorar más que lo que vimos en Daniel. Entonces vamos a dejarlo para una segunda parte.